Un saludo muy especial. El TMEC es tan importante como la relación México-Corea del Sur. El tema que vamos a tratar es la economía mexicana, el TMEC, las pymes y las nuevas oportunidades para México y Corea del Sur. Hoy día vivimos retos y desafíos. Estamos en plena globalización, donde estamos viviendo economías de mercado abiertas al comercio exterior, una volatilidad de los flujos financieros, una competitividad ardua y un intercambio de información sin precedentes en la historia, además nuevos patrones de consumo. Estamos en medio de mercados regionales que hay que aprovechar, el TMEC, la Alianza del Pacífico, el TIPAT, la Unión Europea, pero también hay nuevos actores internacionales hoy en día, en medio de nuevos movimientos que se llaman transsoberanos. Y esos son elementos que debemos de tomar en cuenta para entender el mundo en que vivimos. Vivimos hoy un mundo convulso, indudablemente, porque hay cambio de régimen y de época, pero también hay que analizar un poco el pasado para entender el mundo actual y transformarnos y adaptarnos al futuro. El mundo enfrenta hoy un nuevo paradigma, un cambio tecnológico, un cambio generacional, con nuevos esquemas políticos y económicos, un cambio climático en medio de una pandemia que llegó para quedarse, con sus diferentes variantes. El gran efecto a nivel internacional fue una crisis global, económica, política, social. Es esto un hecho contundente y apenas nos estamos recuperando de ella. ¿Cuál sería la pregunta fundamental en este 2021 hacia el 2022? Bueno, este panorama debemos de entenderlo de acuerdo con una proyección de una casa internacional dedicada a la prospectiva muy seria, que es la PricewaterhouseCoopers. Así pues, se espera finales de este 2021 e inicios del 2022 que la economía crezca 5%, lo cual es el crecimiento más rápido registrado en el siglo XXI. Y de acuerdo a la Organización Mundial de Comercio, el comercio crecerá en el 2022 un 8%. Es decir, las crisis nos llevan a tomar oportunidades. Sin embargo, es un hecho real que el crecimiento será desigual dependiendo del sector, el país y la clase socioeconómica. Por tanto, debe hacerse un esfuerzo conjunto para desarrollar nuevas infraestructuras, no solamente en el ambiente económico, sino en relación al cambio climático, y buscar nuevas avenidas entre Estados Unidos, la Unión Europea, China. A todo esto, ¿cuál serían los efectos de esta pandemia en México y hacia dónde vamos? Es claro que hubo una disminución de la actividad económica de sus principales socios comerciales, una caída en los precios de los commodities, una interrupción bárbara, tremenda, de las cadenas globales de suministro. Y claro, también hubo una menor demanda en los servicios turísticos. En esta gráfica podemos ver con claridad la cadena de distribución comercial entre México y Estados Unidos, que es una red muy compleja, muy importante, que se fue desarrollando antes de 1994 con el inicio del NAFTA y actualmente en vigencia el TMEC a partir del 1 de julio del 2020.
Claro que la pandemia detuvo todas estas cadenas de suministro y cadenas de valor, pero estamos saliendo de ellas. Para entender todo este proceso, les señalo unos datos duros. El peso se ha depreciado del 2020 al 2021 en un casi 37%. La mezcla mexicana de petróleo ha descendido su valor en un 33%. Las remesas subieron más de 50,000 millones de dólares, llegarán a diciembre 31 del 2021, como nunca en la historia. Y por tanto las remesas se han convertido en el primer fuente de ingreso del PIB mexicano. El segundo ha sido el petróleo y el tercero, el turismo. El turismo decreció en casi un 50% y de haber estado en 2019, antes de la pandemia, a 24,000 millones de dólares por ingreso de este sector, hoy, en diciembre de 2021, descendieron a 11,000 millones de dólares. Por supuesto, esto ha afectado los ingresos de la economía mexicana. Pero el petróleo, si bien durante la pandemia decreció a 26 dólares por barril, hoy anda alrededor de 83 dólares por barril. Por eso se tendrá a finales de 2021 ingresos por este concepto, que es el segundo en el PIB mexicano, de alrededor de 26,000 millones de dólares. No obstante, hay que tener en cuenta que la deuda se ha incrementado un 46% en su relación al PIB. Veamos unas gráficas que nos ilustran más todos estos elementos que he mencionado. ¿Cómo ha sido la evolución de México en los últimos meses? Tenemos un indicador agregado de tendencias en el sector manufacturero y vemos que no se ha recuperado plenamente de 2016 a 2021. Es clara que esa tendencia no se ha recuperado. Las tendencias del comercio también se ven muy claras en esa leve recuperación, pero fue brutal la caída del PIB mexicano, menos 8%. Entonces, en lo que va de este año, del 2020 y 2021, la recuperación ha sido lenta. Al igual que en otro sector muy dinámico de la economía mexicana y de la economía internacional, que es el sector de la construcción, este ha levantado un poco su recuperación con los nuevos proyectos de infraestructura del gobierno mexicano, y esto nos da aliento porque es un sector muy dinámico que impacta en los otros sectores económicos. No así la competitividad. La competitividad en México se ha ido a la baja. Vemos en esta gráfica del 2009 al 2021 y esta no se ha recuperado. El comercio minorista no se recupera aún plenamente y lo vemos en los sectores de textiles y de papelería. En estos sectores se ha visto muy castigada la economía mexicana. Y aquí vemos con claridad 2019 y 2020, pero en lo que va de 2021 todavía está abajo de las grandes tendencias del 2019. Es decir, falta tiempo para su recuperación. ¿Qué impacto ha tenido el desarrollo de la economía en tiempos de pandemia? Pues es muy claro. La pobreza ha aumentado.
entre 10 y 16 millones de más pobres en la economía mexicana, porque afectó de manera directa particularmente a la clase media. Y entonces la clase media se ha pauperizado. Si bien aquí en esta gráfica del 2018 al 2021 vemos la evolución del Producto Interno Mexicano, se ha mantenido en una línea más o menos con la misma tendencia, pero lo que sí es cierto, que el 2020 decreció en menos 8% y que se recuperará, de acuerdo a fuentes del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y del Ministerio de Hacienda de la Economía de México, hasta el 2025 plenamente. Aquí en esta gráfica podemos ver la recuperación se empezará a dar a partir del 2024. Aquí vemos el descenso producto de la pandemia, el impacto económico, y que va a tomar 5 años en la recuperación plena de la economía mexicana. Además de lo anterior, hay que resaltar que estamos viviendo un proceso inflacionario. En México, a finales del 2021, se ha vivido casi un 7% en inflación. No obstante, en Estados Unidos un 5.4%, en Reino Unido 3.10%, en Francia 2.60%, pero en China 0.70%. Indudablemente, China seguirá siendo el motor de la economía en Asia y generará tendencias a nivel mundial. En todo ello, ¿cuál es la forma de pensar? ¿Qué piensa la sociedad mexicana al respecto de esta coyuntura económica que estamos viviendo? Bueno, la última encuesta nos señala que hay una gran preocupación de la sociedad mexicana por la corrupción, y el 30% de esa población encuestada nos señala que la corrupción es preocupante. La inseguridad, alrededor del 18%, la violencia 14%, la pobreza 5.7% y la crisis económica 5%. Esas son las preocupaciones esenciales. Por contrario a esto, vemos que lo que menos le preocupa a la sociedad mexicana es la migración y la contaminación. No obstante, después de haber señalado todos estos elementos, es interesante entender que la población mexicana aprueba en más del 63% de los 100 millones de mexicanos que somos al Ejecutivo mexicano. O sea, hay una legitimidad del presidente y que le ha movido a actuar en consecuencia. Y es una institución que por arriba de todos los demás, del Congreso, de los diputados, de la Suprema Corte, lo supera con creces. Aquí tendríamos que hacernos una pregunta: la importancia del capital humano en las épocas de crisis. Las crisis son oportunidades y precisamente debemos de reflexionar para cambiar nuestras acciones y sobre todo invertir más en el capital humano. La pregunta sería entonces, ¿qué hacer en este 2021 y en este 2022? Bueno, tenemos que estar en medio de la cautela y la búsqueda de oportunidades. La crisis es oportunidad. Tenemos que ser cautelosos con los gastos, optimizar lo más posible, ser más atentos a las necesidades actuales y futuras de nuestros consumidores, de nuestros clientes.
las tasas de interés han subido, han bajado, pero hay que aprovechar la coyuntura perfecta para refinanciarnos. Observar qué ha cambiado o qué está cambiando para aprovechar una oportunidad en un negocio, que lo veremos más adelante. Tenemos que prepararnos para estudiar los sectores claves y ver qué posibilidades, qué opciones podemos aprovechar en la relación comercial, en particular entre México y Corea, tomando en cuenta que las pymes, las pequeñas y medianas empresas, son un factor de desarrollo tanto en México como en Corea del Sur. ¿Qué tipo de implicaciones se están dando y se seguirán dando en el 2022 en materia de negocios? Bueno, es claro que las compañías seguirán enfrentando el aumento y la disrupción de los costos en las cadenas de suministro. El desenredo económico entre China y Estados Unidos hay que tomarlo en cuenta porque va a seguir afectando las estrategias de crecimiento en inversión económica. Son parte de ese entorno internacional. La competencia en el sector tecnológico continuará y complicará la gestión de datos y de propiedad intelectual. Las compañías que operan en ambos mercados podrían enfrentar riesgos de reputación. Por otra parte, el comercio mundial en el 2020 decreció un 5.3%. En el 2021 crecerá un 8%. Es decir, es un aliento más a aprovechar las nuevas oportunidades que se nos van a presentar. La pregunta que tendríamos que hacernos es cómo va a cambiar, cómo está cambiando la conducta del consumidor luego del COVID-19. Si queremos tener éxito, tenemos que entender esas grandes tendencias. No va a haber mayor inversión en ropa o en aparatos electrónicos. Van a decrecer. No así en el sector de las finanzas. Habrá más ahorro interno, más pago de tipo digital, una relación más de apoyo a la comunidad y sobre todo se incrementará exponencialmente el uso de la tecnología, como lo hemos visto en los últimos 2 años, y seguirá increciendo en teleconferencias, en educación en línea, en el uso más extensivo de las redes sociales y en las conexiones de banda ancha. En el sector de entretenimiento habrá más reuniones familiares. El video stream llegó para quedarse y tenemos que utilizarlo en el sector comercial. Pero los viajes de vacaciones decrecerán, por tanto el sector de servicios turísticos seguirá creciendo lentamente. Todo lo relativo a espectáculos, a cines y entretenimiento tardará en recuperarse indudablemente. No así el teletrabajo. El teletrabajo, el home office, así denominado en inglés, llegó para quedarse. Ya antes de la pandemia, compañías como Deloitte o AT&T o Facebook estaban usando más este teletrabajo, el trabajo en casa, el home office, y seguirá increciendo, porque ha dado resultados y sobre todo hemos entendido que el trabajador quiere mejor calidad de vida. Y esto está vinculado al transporte. El transporte aéreo, terrestre, pues decreció, indudablemente. Pero no así el sector de la alimentación. El sector de la alimentación seguirá y llegó para quedarse
porque el consumidor, el cliente, ha descubierto que quiere comer productos bio, comer más sano, comer comidas frescas, con menos químicos. Y en el sector de salud, este sector, tenemos que poner mucho interés. Este sector, para la producción y el consumo, hoy en día es muy importante y seguirá siendo muy importante, un factor de desarrollo económico. La telemedicina seguirá en aumento, el uso de la telemedicina, la preocupación por la salud mental, por la salud física, el uso de vitaminas, los ejercicios al aire libre y todo lo que conlleva en este sector la producción de productos bio y farmacéuticos. Es claro que no todos los sectores se han visto afectados. Unos han salido muy favorecidos, sobre todo los sectores de servicio de salud y de consumo de bienes esenciales son los más beneficiados. Y allí debemos de poner interés si queremos tener éxito en los negocios. En el suministro de productos médicos, en la venta de productos alimenticios de calidad, sanos, en la producción de productos que tengan que ver con el cuidado personal y la salud, productos cosméticos o productos alimenticios. Todo lo relativo a los TICs, a las telecomunicaciones, a la información, a la comunicación, seguirán teniendo un gran éxito. No se diga el e-commerce, el comercio electrónico llegó para quedarse. Y la crisis detonó más el uso del comercio electrónico. Y más adelante explicaré la relevancia de este sector en México. El sector agrícola, el sector energético, la educación, son sectores fundamentales para el desarrollo de nuevas oportunidades. Y no se diga el sector de servicios financieros. El sector de manufactura fue impactado de una manera brutal, porque las cadenas de valor de distribución se rompieron y se va a ir recuperando lentamente, al igual que el sector de la construcción. Está detenido el sector automotriz por la falta de acceso a semiconductores y chips. Tenemos que poner más énfasis en la producción de estos semiconductores y también de chips, para no depender de un solo mercado o de un solo país, porque esto ha afectado a la producción automotriz. Y bueno, además de la pandemia, pues ha tenido efectos en el sector de la aviación y no se diga en el sector del turismo, que es el sector que va a tardar más en recuperarse. Por ello tenemos que seguirnos haciendo preguntas claves. ¿Por qué? El 40% de los negocios desaparecerán en los siguientes 10 años si no se adaptan a las nuevas tecnologías. Eso es importante, tenemos que adaptarnos al cambio tecnológico. Yo estoy convencido que la educación de alta calidad, de libre comercio y la innovación tecnológica han sido los pilares del desarrollo de los países. Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, Singapur, México. Por ello tenemos que enfatizar más en la educación de alta calidad, en la apertura al libre comercio y en la innovación tecnológica. Un ejemplo claro de esto que acabo de mencionar es que 70% de los líderes de negocios, businessmen en Estados Unidos, señalan que contratarán más a profesionales con habilidades en datos. Sí, porque ahora ser competitivo implica tener cualidades en el sector digital, en el sector de la informática. Y tan cierto es
que los grandes ganadores en estas crisis han sido los sectores digitales y los grandes capitales se han concentrado precisamente en ese sector. Mencionemos a Elon Musk, a Jeff Bezos, a Bernard Arnault, a Bill Gates, a Zuckerberg o a Sean Shang-Tsung. Son los sectores ganadores y van a seguir esa tendencia, los que están en el mundo digital. Esta gráfica nos muestra que salvo Aramco y Arabia Saudita, donde están localizados esta empresa, todos los sectores ganadores en estos 2 años que estamos viviendo, han sido Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet, Facebook, Alibaba, Tencent, etc. Al igual que las industrias farmacéuticas. Ante esto, la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué podemos hacer para que nuestra empresa, pequeña, mediana empresa, tenga éxito? Tenemos que fortalecer nuestro departamento de exportaciones, hacer un análisis profundo y control de gastos de nuestra empresa, de nuestras pymes, apostar por la innovación, esencial, buscar canales de comercialización a nivel mundial, empezar con la promoción y afianzar pues esa internacionalización de esas pymes. Una empresa conocida por todos nosotros es la UPS, United Parcel Service. ¿Y qué nos recomienda al respecto? Aprovechar los mercados electrónicos, no dejar al final la logística, dar prioridad al uso de la tecnología y enfocarse al mercado de Estados Unidos. Que en el caso de Corea del Sur, a través de vínculos con pymes mexicanas, podría fortalecerse más la relación comercial con Estados Unidos. Aquí quiero señalar que el COVID-19 pues ha generado un movimiento que se ha reflejado en el incremento del comercio digital. Actualmente en México, 6 de cada 10 pymes, pequeñas y medianas empresas, venden por internet. ¿Esto qué quiere decir? 2 de cada 10 pymes que vende hoy en línea lo hizo a causa de la cuarentena. 5 de cada 10 empresas en México están duplicando su crecimiento de ventas por internet. 2 de cada 10 comercios y marcas esperan que el comercio electrónico represente más del 30% del total de sus ventas para finales de 2021. Y esa tendencia va a ser para el 2022. Un dato importante es que entre abril y junio del 2020 se registró un incremento del 90% en el uso de aplicaciones de compras en México. Ante todo esto, ¿qué es relevante? ¿Qué nos podemos cuestionar? La importancia de la cooperación internacional en todos los sectores que he mencionado. Debemos, pues, de tener objetivos claros. Debemos de tener flexibilidad y creatividad. La flexibilidad para ajustarnos a cada situación concreta. La creatividad para referirnos y tener habilidad para encontrar soluciones alternativas. Tener una mente abierta, una capacidad de adaptación a las nuevas circunstancias y ensanchar toda nuestra área de colaboración. Debemos de estar abiertos al cambio, a nuevas avenidas de cooperación tecnológica, comercial, digital. Yo obtuve mi doctorado en Columbia University y uno de mis grandes maestros, que fue Zbigniew Brzezinski, el consejero de Seguridad Nacional del presidente Carter,
me enseñó algo muy importante, que siempre hay que ver el bosque y no nomás el árbol, y que hay que saber trabajar en equipo. Yo era uno de esos primeros alumnos que él seleccionó. Al regresar él de la Casa Blanca como consejero del presidente de Estados Unidos, se incorporó nuevamente a la academia y seleccionó de 350 jóvenes que levantamos la mano, doctorantes, para estudiar con él. De 350 seleccionó a 10 estadounidenses y 5 extranjeros. Yo fui el primer latinoamericano, por tanto el primer mexicano, en estudiar con él. Aprendí durante un año a entender el mundo y a aprovechar las crisis para generar oportunidades. Ante todo ello, para hacer buenos negocios debemos tener un plan de negocios. Un plan de negocios que promueva la creatividad en la elaboración del mismo. ¿Por qué? Porque el plan de negocios comienza con el resumen ejecutivo, con las generalidades de lo que queremos comerciar, sean productos de bienes o de servicios. ¿Qué nichos de mercados queremos penetrar o enfocarnos? ¿Qué tipo de operaciones son necesarias para llevar a cabo nuestro plan de negocios? ¿Qué tipo de finanzas tenemos o de apoyos financieros? ¿Cómo nos vamos a organizar para lograr nuestro objetivo de conquistar nuevos nichos de mercado? Es decir, debemos entender las oportunidades de negocios y sus retos, y sabiendo que para ello debemos tener presente la conectividad, la competitividad y los costos de transportación. Hay oportunidades de negocios en los tratados ya existentes que México ha firmado y tenemos que entenderlos, analizarlos, cosa que yo he hecho, para aprovecharnos de esas oportunidades y no ver enemigos a los socios que firmaron en esos tratados, sino verlos como posibles socios. El TMEC, el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, es la continuación del NAFTA, que fue firmado en 1994 y que fue exitosísimo, porque les doy un ejemplo. En 1994, la relación comercial México-Estados Unidos era de $100,000 millones, hoy es casi de $600,000 millones. ¿Por qué es importante el TMEC? Por simples razones. Representa la relación México-Estados Unidos-Canadá el 15% del comercio global, el 28% del PIB mundial, y hablando de flujos financieros, pues representa el 14% de flujos financieros. En total nos da más de $1,500 millones. Es ahí la importancia de TMEC. ¿Cómo podemos aprovecharnos México y Corea del Sur? Voy a señalar en qué rubros podemos aprovecharnos. Pero para ello tenemos que entender qué es y para qué sirve el TMEC. En primer lugar, porque preserva la integración de México, Estados Unidos y Canadá. Mantiene el libre comercio con reglas claras y da certidumbre al comercio y la inversión. Pero al mismo tiempo, esa zona representa más de 490 millones de personas, con un PIB de más de $23 billones, un comercio de alrededor de 1.16 billones de dólares, e integra elementos fundamentales como la propiedad intelectual, el comercio digital, los servicios financieros, pero además integra todo lo relativo a aduanas y facilitación al comercio, el comercio digital, el sector laboral, el medioambiental. Hay un capítulo expresamente nuevo que habla de las pequeñas y medianas empresas, que en algunos casos hasta la producción de estas empresas
pueden entrar con 100% libre de arancel a cualquiera de los 3 países. ¿Y cómo podríamos nosotros integrarnos? La respuesta se las daré en unos momentos. Pero teniendo en cuenta que debe haber competitividad, que hay una lucha con este tratado a la corrupción, que hay mejoras y hay aportaciones para tener nuevas reglas de prácticas regulatorias, y se analiza la macroeconomía de los países. ¿Por qué es importante esta relación? Pues nada más y nada menos porque México tiene una presencia enorme en Estados Unidos. Ya hay más de 35 millones de mexicanos de primera, segunda y tercera generación que viven en Estados Unidos. 11 millones de mexicanos son de la primera generación. Los otros son de la segunda y tercera generación. Y de ese total solamente 4 millones son indocumentados. Todos ellos, todos esos mexicanos en Estados Unidos representan el 8% del PIB de la economía mexicana. Ya son el 10% de la población estadounidense. Es la primer minoría, es la minoría más importante, más que los afroamericanos. En conjunto ellos tienen más de 500,000 empresas, pequeñas, medianas y grandes empresas que en total producen más de 17,000 millones de dólares al año. A tal grado que 40% de cada dólar, ahora ya por esa relación comercial intrínseca entre México y Estados Unidos, es de origen mexicano. Para México, el primer socio comercial es Estados Unidos. Antes de la pandemia había 23 millones venían de turistas estadounidenses a México. México es el primer socio de Estados Unidos y superó ya a China. Es decir, estos 3 mercados son top. Nuestra frontera, que integra por la parte estadounidense a California, Arizona, Nuevo México y Texas, y por parte de México a Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León, es una bendita frontera. Integra 54 cruces fronterizos. Y en ambos lados de la frontera viven 20 millones de 6 estadounidenses y 14 millones de mexicanos. Es un área geográfica fundamental. 1 millón de personas cruzan la frontera hacia México y hacia Estados Unidos diario, al día. Es la frontera más dinámica en el mundo. 300,000 vehículos la atraviesan anualmente y más de 70,000 camiones al año. Es la importancia de una frontera la más dinámica del mundo, económica, políticamente hablando también. Por ello, la relación México-Estados Unidos es esencial para entender el mundo de hoy. Es una relación bilateral colindante. Somos los primeros socios comerciales y Estados Unidos es el primer socio en inversiones en México. Claro que el TMEC, y tenemos que ser muy claros, es una barrera puesta contra la Unión Europea, contra Corea del Sur, contra China, en el sector, en diferentes sectores, pero uno de ellos es el sector automotriz, el sector de textiles, en el sector de biomédicas y de medicinas genéricas. ¿Cómo podemos entender eso y seguir haciendo negocios para obtener beneficios? Claro que sí se puede, entendiendo el TMEC y sabiendo cómo hacerlo. Para ello les doy un ejemplo. El sector automotriz, hasta el 1 de julio del 2021, el contenido regional para producir un auto era de 62.5. Cada una de las partes para producir un auto debían de tener 62.5%
de material proviene de Estados Unidos, México, Canadá. El resto podría importarse de otras partes, de Europa, de Asia, de Corea del Sur. El objetivo del presidente Trump en esa época era de que este contenido regional pudiera generar más trabajo en Estados Unidos y que se pudiera disminuir la importación de autopartes, por ejemplo, de Corea, de Alemania, de Japón. Con esta gráfica les explico muy claro. Aquí tenemos el origen de los insumos por modelo hasta el 30 de junio de 2020. Para producir un auto Hyundai Kia Rio, modelo Kia Rio, Estados Unidos y Canadá aportaban solamente el 2% de las partes. México, 47% de las partes. Por tanto, el total era 49%. ¿De dónde venían las otras partes? Es decir, el 51%. De Corea, principalmente. ¿A quién se beneficiaba? A Corea, por supuesto. Entonces, Estados Unidos dijo, no, vamos a aumentar, y acordaron Canadá y México, el contenido regional para favorecer más Estados Unidos, México, Canadá y disminuir más de la dependencia de los países asiáticos e europeos. Por ejemplo, el Volkswagen Jetta, las partes integrantes de ese total de 100% se producían en Canadá y en Estados Unidos en un 13%, en México 44%, dando un total de 57% de contenido regional, con un tope de 62.5%. Por tanto, ¿de dónde venían las partes? De Alemania principalmente. ¿Qué hizo el nuevo TMEC? Limitar las importaciones de esos países para favorecer más a las pymes y a las grandes empresas México, Estados Unidos y Canadá. ¿Por qué es importante este sector? Porque el 24% de los empleos del sector manufacturero laboran en la industria automotriz en México. Ante esta situación, ¿qué podemos hacer? Las crisis generan oportunidades. Por tanto, yo soy optimista y se pueden hacer muchas cosas. México, Corea del Sur tienen un futuro prometedor. Si sabemos entender, analizar y desarrollar proyectos conjuntos de inversión en el sector de las pequeñas y medianas empresas entre México y Corea del Sur. ¿Cómo lo podemos hacer? Tenemos que adaptarnos al cambio de época en este momento que estamos viviendo en el TMEC. ¿Vivimos un modelo transregional? Sí. México, Estados Unidos y Canadá, sí. ¿El objetivo era obligar a empresas estadounidenses a regresar a Estados Unidos? Sí. ¿Contener y limitar el crecimiento de la globalización de China, de Corea del Sur y de otros países? Sí. Pero eso no quiere decir que las ventanas y las puertas para el comercio con México hacia Estados Unidos y Canadá están cerradas. Tenemos que tener innovación y yo he analizado todo esto y en qué sectores podemos hacerlo. Para ello, tenemos en primer lugar que tener una visión clara. ¿Qué queremos? ¿Cómo queremos? Bueno, hacer alianzas estratégicas o joint ventures entre Corea del Sur y México, entre pymes coreanas y pymes mexicanas. ¿En qué sectores? En el sector automotriz, en el sector aeroespacial y en el sector electrónico. Porque si cumplimos con el contenido regional, si una empresa pyme coreana quisiera venir a México, no lo va a poder hacer. Tendrá que asociarse con empresas mexicanas, porque eso le da
la etiqueta de contenido regional para poder comerciar libremente hacia Estados Unidos y Canadá. Esa es la clave, ese es el quid que hay que entender. No tenemos que comernos todo el pastel. Tenemos que colaborar, cooperar internacionalmente entre nosotros para aprovecharnos de estos enormes mercados. Tenemos que cumplir el contenido regional a partir del 1 de junio de 2021. En el sector automotriz, cumplir con el 75% del contenido regional. La empresa Kia invirtió en Monterrey, Nuevo León, en el norte del país. Emplea más de 14,000 mexicanos. Antes, Kia podía importar prácticamente todas sus autopartes para ensamblar o producir ese carro Kia y poder exportarlo, venderlo en México o exportarlo a Estados Unidos y Canadá. A partir del 1 de junio tendrán que cubrirse las reglas de contenido regional. Es decir, se podrán importar partes de Corea del Sur en un 25%, pero se podrán exportar más si esas pymes mexicanas que producen autopartes, faros, calaveras, parte de los motores, si se asocian, o también cobertura de asientos de plástico de textil, o cobertura de volante de plástico de textil, etcétera, que son coproducidas en alianzas estratégicas entre pymes surcoreanas y pymes mexicanas, y se le va a dar contenido regional porque se va a etiquetar como contenido regional mexicano, y no va a haber ninguna cortapisa para exportar a Estados Unidos. Eso es lo que hay que entender. Es decir, tenemos que pensar y dar un giro copernicano a esta nueva visión empresarial México-coreana. ¿Por qué Corea del Sur es importante para México y viceversa? Por muchas razones. Nuestras culturas se parecen. Son culturas de trabajo, visionarias, orgullosas de su visión histórica, de sus raíces históricas. ¿Y por qué es importante México para Corea del Sur? Bueno, porque Corea del Sur ocupa el 9º lugar en inversión, el 6º lugar en comercio, el 8º lugar como comprador y el 5º lugar como abastecedor. Es la relevancia de Corea del Sur para México. Ya llevamos más de 58 años de relaciones diplomáticas entre México y Corea del Sur. Hoy en día, Corea del Sur es la 12ª economía mundial, México la 15ª. Corea del Sur quiere tener un tratado de libre comercio. Por el momento tenemos que ser realistas. Va a tomar tiempo para que ello se logre. Hay algunos empresarios que se oponen. No el gobierno mexicano. Pero ya hay más de 1,970 empresas de Corea del Sur en México. Pero si no se puede por el momento celebrar un tratado de libre comercio México-Corea del Sur, sí podemos aprovechar esas oportunidades que nos lo va a permitir el TIMEC, como lo mencioné anteriormente. Tenemos que tener presentes que hay sectores de interés muy claros de Corea hacia México y viceversa. De Corea hacia México son los sectores de tecnología de la información, el eléctrico, electrónico, el automotriz, el aeronáutico, el turismo. ¿Inversión en qué sectores? En el electrónico, en el textil, en la industria del calzado y del turismo. Y los de interés para México son el de la educación, pero también el de ciencia y tecnología, el de apoyo a las pymes. Esto hay que tomarlo en cuenta.
Es un interés para México el apoyo a las pymes. Pero podemos, como decía hace un momento, desarrollar proyectos conjuntos, joint ventures de mutuo beneficio, un quid pro quo, un ganar-ganar. El sector comercial seguirá siendo fundamental para la relación. Esto es importante porque hoy en día, el comercio bilateral asciende a más de 21,000 millones de dólares, 4,000 de exportaciones y 17,000 de importaciones. Es deficitaria nuestra balanza, pero finalmente es un comercio. La inversión de Corea de 1999 al 2021 asciende a más de 6,500 millones de dólares. Es el 9º lugar, ocupa Corea del Sur como país inversionista y el 8º como comprador y abastecedor. En el sector de servicios, me complace decirles que hace 25 años que yo estuve como diplomático mexicano en Corea del Sur, que conozco muy bien. Viví 4 años allá. Fue un placer vivir allá. Propuse la iniciativa de que se estableciera una línea aérea de vuelos directos México-Corea del Sur. Yo lo hice. Tomó 25 años y finalmente fui invitado especial en el vuelo inaugural de hace casi 3 años. Y hay un vuelo directo ya entre México y Corea del Sur que es por Aeroméxico. Y esto ha logrado incrementar hasta antes de la pandemia, pues 75,000 turistas coreanos visitaron México. Con ese vuelo inaugural y a partir de él se ha aumentado a más de 120,000 y 20,000 mexicanos en promedio visitan Corea del Sur anualmente. En 2021, 12,000 coreanos viven ya en México. En 2017, 230 coreanos vivían en México. ¿Esto qué representa? La importancia de la relación. El comercio exterior de Corea del Sur, grosso modo, representa casi el 90% de su PIB. En el caso de México, el 78% de su PIB. Un dato importante que hay que tomar en cuenta, que detonó el incremento de la relación, es de que en 2016, por primera vez, México exportó 777 millones de dólares. La empresa Kodako, de autopartes coreanas, amplió el monto de su inversión en su filial en México, Kodako México, por un total de casi 10 millones de dólares. Es decir, hay confianza. México, tenemos que ser claros, es proveedor marginal en el mercado coreano, puesto que la participación del mercado de las ventas de productos mexicanos es menor al 1%. Sí hay un déficit comercial, porque nuestro país importa principalmente bienes intermedios y de capital para el sector electrónico, automotriz, siderúrgico, que son utilizados para exportar bienes finales para América del Norte y Sudamérica. Hay un interés continuo. Por ejemplo, la empresa Woojin Plane, que es una empresa surcoreana, efectuó una inversión de 3 millones de dólares en Monterrey, porque manufactura máquinas de moldeo por inyección. Pero la empresa Hyundai estableció una planta para ensamblar trucks, camiones de carga, en México en 2012. De acuerdo a datos del Financial Times, entre enero de 2003 y febrero de 2021, 14 empresas de Corea del Sur invirtieron en México un total de 159 compañías asiáticas se invirtieron aquí. Grandes empresas coreanas de ingeniería y construcción han participado activamente en licitaciones públicas. SK Construction,
desarrolla ya proyectos para la compañía petrolera más importante de México, que es Pemex. Y lo hizo por un valor de $2,000 millones. La empresa Samsung tiene contratos con Pemex. La empresa Kia Motors está en Monterrey y emplea, como decía hace unos minutos, a 14,000 mexicanos. Las oportunidades están aquí. Tenemos que seguir fortaleciéndolas y aprovechándolas. En el particular, fomentar más las coinversiones entre pymes surcoreanas y pymes mexicanas. Corea del Sur desea firmar ese acuerdo de libre comercio. Por el momento no va a ser de un día para otro. Aprovechemos lo que tenemos para fomentar precisamente nuestra relación comercial. El otro lado de la moneda es importante. México tiene confianza en Corea del Sur. Hay empresas que ya están establecidas y que han tenido mucho éxito en Corea del Sur. Empresas mexicanas que creyeron en ese comercio, en ese país, en su confianza, en su estabilidad. Está la compañía mexicana Promax, GKDK, Catcon Corea, Bananas de México, Envases Universales, Dufry, Grupo Bimbo, Isval Corea, Kitsania, McBee Play, Winsa, Aeroméxico, Vitro, Taxec. En total ellos han invertido ya $46 millones en Corea del Sur. El futuro de Corea del Sur y México es muy promisorio, y no se diga en el sector de las pymes. Como decía hace un momento, la inversión acumulada de Corea en México entre 1999 y 2021 ascendió a más de $5,600 millones y seguirá creciendo. No olvidemos que también el turismo es un factor de desarrollo. Al terminar la pandemia, el turismo seguirá creciendo. En 2021 se celebraron 116 años de la migración de los primeros coreanos a Yucatán. Tenemos raíces históricas entre nuestros dos países. Profundicemos ello, aprovechemos nuestra relación, que es de excelencia, para seguir haciendo negocios de mutuo beneficio. No es de uno gana, otro pierde, no, es un quid pro quo. Ambas partes ganan. El comercio electrónico de hoy es una realidad, es otra beta que tenemos que explorar. México se posicionó como primer país en generación de comercio vía Internet en América Latina, con un crecimiento de 30% en 2021. 34% aumentó el volumen del e-commerce en México entre 2013 y 2021. En 2020, según la consultora eMarketer, en México se realizaron ventas por $5,000.7 millones, 30% más respecto al 2017. En 2021, las transacciones serán por $13,000 millones. Son nuevas realidades del comercio global. Aprovechémoslas. Otras acciones es la de profundizar, además del e-commerce, fortalecer el benchmarking, socializar las TICs, fomentar los intercambios académicos, fomentar la educación de alta calidad, de libre comercio y la innovación tecnológica, y fortalecer nuestras alianzas estratégicas entre pymes subcoreanas y pymes mexicanas. Tenemos, pues, que entender que vivimos hoy un mundo de oportunidades. Aprovecharlas. Hay que aprovecharlas. ¿Cuáles serían las líneas de acción? Entre 2020 y 2030, en la relación México-Corea del Sur, los objetivos y estas líneas de acción debieran ser los de impulsar un programa conjunto para profundizar las alianzas estratégicas entre las pymes, intensificar la relación económica bilateral en materia comercial y de inversiones. Claro, teniendo presente el interés de los sectores empresariales
surcoreanos y mexicanos, para alcanzar un mayor nivel de negocios a nivel bilateral. Y por supuesto, seguir fortaleciendo los intercambios culturales y la movilidad académica para seguirnos conociendo a mayor profundidad. Esa es la importancia de México y Corea. Sigo a su disposición en Facebook o en Twitter. Hagamos más por Corea del Sur y por México. Muchas gracias.